Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota, una nueva edición en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema que le interesa mucho a los españoles. ¿Por qué? Porque explicaré y trataré de resumir un tema tan complejo como lo es la crisis económica que actualmente vive España. Así que aquellos españoles que me estén escuchando y aprovechando que compartimos el mismo idioma, pongan atención porque para comprender exactamente por qué hay crisis en España, hay que saber que el factor del endeudamiento y el factor de la austeridad han sido clave, han sido los factores determinantes para que se haya generado la crisis que actualmente hay en el Reino de España. El endeudamiento es lo que ha ocasionado una serie de problemas que ya pasan por falta de productividad, desempleo, declive bancario, ya tocaré eso. Y el otro factor, que es la austeridad, tiene que ver con el recorte del gasto público y de ahí el descontento social porque se les ha restado los beneficios sociales que merecen los empleados y el pueblo español en general. Pero para comprender exactamente y específicamente el problema de la crisis económica de España, existen cuatro claves para entender esta crisis. Según un artículo publicado por la página del portal web www.revistaclubes.com titulado Cuatro claves para entender la crisis en España, les dejaré el link con el artículo en la descripción de la nota abajo. Podemos englobar esta situación en cuatro claves, cuatro elementos, cuatro problemas muy graves que han desencadenado la crisis actual que vive España desde hace mucho tiempo. El primero, el endeudamiento. El segundo, la burbuja inmobiliaria. El tercero, la falta de competitividad. Y el cuarto es el declive bancario. Iré explicando paso a paso, brevemente, cada una de esas claves y trataré de resumir lo que significa esos problemas y cómo se juntan, cómo se engloban, cómo se combinan para generar la crisis que actualmente hay y cómo afecta esto al pueblo español. Y es que titula el artículo Cuatro claves para entender la crisis en España, el panorama de este país que significa negocios a punto de colapsar, migrantes desalojados de sus casas, españoles rogando trabajo, huelgas de hambre y miles de personas congregadas en las calles de Madrid protestando contra el gobierno. Esta es la peor crisis que ha vivido el país a lo largo de su vida democrática. Pero, ¿qué ocurrió? Según especialistas, España sufre esta debacle económica debido a cuatro elementos que, al coincidir, han generado la crisis que hoy vive. Se trata de un gran endeudamiento privado, una burbuja inmobiliaria, la falta de competitividad y un declive bancario que espantó a los inversionistas. Como consecuencia, el gobierno de Mariano Rajoy tuvo que aplicar medidas de austeridad que han enardecido los reclamos de los indignados. Por eso me refiero a que el endeudamiento, junto con estos problemas, exacerba cada una de las consecuencias que puede generar tanto la burbuja inmobiliaria como la falta de competitividad y el declive bancario, y eso, aunado a las medidas de austeridad, genera el descontento social que actualmente hay, lo que se traduce y desemboca en protestas, en manifestaciones del pueblo español. Continúo leyendo el artículo y dice, la reducción de los subsidios de los empleados, que es el incremento del IVA del 18 al 21%, un recorte al sueldo de los trabajadores públicos y la supresión en el mismo sector del pago del aguinaldo navideño, son los ajustes que Rajoy anunció hace pocas semanas, con la intención de ahorrar 65.000 millones de euros al Estado. Esto frente a la ayuda de 100.000 millones de euros otorgado por la eurozona para sanear el sistema bancario español. Sin embargo, aún no se sabe si será suficiente y en septiembre se espera tener un panorama más certero. Aunque las autoridades ibéricas lo han descartado, se rumora una posible intervención total por parte de la Unión Europea en España, sobre todo porque comunidades autónomas como Valencia y Cataluña ya se declararon en bancarrota por una deuda asumida por una política de crecimiento centrada en la construcción. Mientras se piensa en soluciones para ciertos sectores de la economía, otros se desmoronan. Las cifras muestran que uno
de cada 4 españoles está desempleado, con lo que ya suman 5.7 millones de personas en paro. La única salida a la crisis se basa en una propuesta que plantea reducir drásticamente la calidad de vida de los españoles y sus migrantes. Es decir, se planea que la sociedad viva y tenga que hacer un sacrificio al reducir su calidad de vida y de esa forma tratar de ganar más tiempo para recuperar la economía, pero actualmente haciendo un esfuerzo y un sacrificio que significa reducir los beneficios sociales y también la capacidad y el poder adquisitivo de los españoles. Frente a esto, los diarios ibéricos han llenado sus páginas con los titulares España e indignación en ebullición, perdón. El 73% cree que los indignados tienen razón. Titulares de ese tipo. Y es que si hay un protagonista adicional al Estado y los poderes económicos, la crisis en España tiene una voz gracias a los indignados. Un movimiento social que desde hace varios años denuncia las irregularidades estatales, el mal manejo de la economía y la venida de una crisis inminente. Con ayuda de expertos en economía, Revista Clubes señala este artículo, trata de develar cuáles fueron los factores clave que desataron una crisis que se ha anunciado se dará recién en 3 años más. Hay que tener ese dato muy en cuenta. Se especula con que la crisis de España podría acabar en 3 años más, pero hay que centrarnos primero en el presente para poder comprender lo que vendrá en un futuro y si realmente la crisis aparenta y tiene las condiciones que se necesitan para que acabe en 3 años o incluso menos. Sería mucho mejor, lógicamente. Pero con respecto a las 4 claves para entender la crisis en España, comienzo con la primera, que en mi opinión es la que ha desencadenado los demás problemas, los demás factores y las demás claves para entender esta crisis económica, y que al juntarse con ellas genera una situación en la que ya el pueblo se ve afectado en un 100% y hace que se aparente o que se llegue a ver una situación en la que la crisis pueda parecer interminable a pesar de que no lo sea así. Y es que la bonanza económica de España, esto con respecto al endeudamiento, derivó en la entrega indiscriminada de créditos al sector privado, y este es un factor que juega un papel fundamental en la crisis actual. La subdirectora de investigaciones del IDE Business School, Mónica Vergara, explica que este crecimiento del crédito al sector privado no financiero sucedió gracias a la liberación y apertura del sistema financiero, cosa que ocurrió durante los años 80 y principios de los 90. A esto se sumó la integración de España en la zona euro, lo cual propició un entorno de mayor estabilidad macroeconómica con expectativas de crecimiento altas que contribuyeron a un mayor endeudamiento privado. Esto lo señala este artículo del portal Revista Clubes. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿En qué se traduce? En palabras más sencillas, debido a la apertura del sistema financiero, es decir, se liberalizó el mercado, el sistema financiero español experimentó una subida en su capacidad financiera, valga la redundancia, se entregó de manera, digamos, casi indiscriminada, es decir, sin percatar las consecuencias que eso podría traer, se entregaron créditos al sector privado, es decir, a las empresas privadas. Se entregaron tantos créditos que llegó un momento en que algunas empresas se vieron en la necesidad de no pagar esas deudas, es decir, no pagar esos créditos debido a la baja en su producción. Al bajar en su producción no tenían los ingresos suficientes, la cantidad de dinero suficiente para compensar y pagar el crédito que el gobierno le entregó a ese sector privado. Con respecto a esta clave, hay otro párrafo en el artículo que dice: como consecuencia de lo anterior, los españoles no estuvieron listos para enfrentar una economía fracturada. Así lo señala el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas, Vicente Albornoz, quien sostiene que al explotar la crisis, los hogares españoles estuvieron sumidos en este grave endeudamiento por consumo y viviendas que el Estado no pudo soportar. Y es que según datos del Banco Mundial,
la deuda privada de España, es decir, la deuda del gobierno con el sector privado, pasó del 100% al 200% del Producto Interno Bruto en solo 7 años, del 2001 al 2008. Y la deuda pública, la deuda con la administración pública, es decir, con lo que se refiere a infraestructura, beneficios sociales, en lo que es ya invertir para el pueblo, la deuda en este sector se registró en el 2011 y fue de 743.961 millones de euros, el doble de la cifra registrada hace 5 años. Debido al, al exacerbado consumo del pueblo español y las viviendas, es decir, la adquisición de esos bienes raíces, con cantidades exorbitantes en sus precios y también esa gran esta subida que se dio en el consumo, es decir, los españoles empezaron a consumir más, el Estado no pudo compensar el gasto que eso iba a generar. Por ello, tiene esa deuda con el sector público. Y con respecto al sector privado, entregó indiscriminadamente, como ya lo mencioné, créditos a las empresas privadas, y estas no pudieron compensar esos créditos al gobierno español debido a una baja en su productividad, en su producción. Y el gobierno, al no recibir esos créditos que les debía, el sector privado tiene y se ve en una situación en la que no puede tener ingresos por parte de las empresas privadas. Simplemente dio crédito, dio dinero y ese no se le ha retribuido. Esto es un problema muy grave y de aquí se parte a la segunda clave, que es la burbuja inmobiliaria, la adquisición de bienes raíces. Esto también generó y ha generado mucho problema en la economía española. Como consecuencia de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, España también sufrió una crisis en el sector de la construcción, rubro en que se basó su política de crecimiento y en el que la banca realizó mucha inversión. Según explica Vergara, hacia el 2005 las tasas de interés sobre las hipotecas que se concedieron en esta área subieron progresivamente de un 3.5% al 6% en apenas 2 años. A esto se sumó un incremento en las cuotas mensuales de amortización, por lo que muchos dejaron de pagar sus cuotas, generando liquidez. Entonces se redujeron los créditos para la construcción y cayó la demanda de vivienda, reduciendo el costo y la garantía de los créditos ya concedidos. La falta de liquidez paralizó la construcción, generando desempleo y una ola migratoria de españoles a América Latina, Europa y en menor proporción Asia. Este problema generó y trajo más problemas consigo, generó muchas consecuencias. ¿Por qué? Con respecto al tema de la burbuja inmobiliaria, primero hay que comprender qué significa el término burbuja inmobiliaria. Y es que en economía el término burbuja inmobiliaria hace referencia a la especulación con el precio y el valor real asignado a bienes raíces. Los bienes raíces son aquellos bienes, aquellas propiedades que están ligadas al suelo, por eso se les llama bienes raíces. Cuando hago mención a esas propiedades me refiero a casas, terrenos, haciendas, fincas, y por eso se llama burbuja inmobiliaria, ya que se crea un círculo vicioso en el que se otorga la propiedad, se especula con el precio de su valor original y se exacerba a la inflación, aumentan los precios por el tema de la especulación y se vende esa propiedad a un precio que no es el real debido a la especulación de estos sectores que exacerban y también promueven el tema de la burbuja inmobiliaria. Ahora, con respecto a la crisis en España, se dieron tasas de interés a las hipotecas de estas propiedades. Las tasas de interés subieron progresivamente, pero se incrementaron las cuotas de amortización, por lo que muchos dejaron de pagar esas cuotas. Se dejaron de pagar esas cuotas de intereses, los intereses se dejaron de pagar en estas hipotecas, se generó liquidez. Entonces, al reducirse los créditos para la construcción, cayó la vivienda, cayó la demanda de vivienda. ¿Por qué? Porque el gobierno no podía otorgar esos créditos, es decir, no podía darle dinero
prestado a las personas que iban a adquirir esas viviendas. Ellas tenían la expectativa de adquirir viviendas si el gobierno les iba a dar crédito, es decir, darles el dinero para comprar la vivienda y ellos lo pagarían en un plazo determinado por el gobierno. Eso es un crédito, pero el gobierno al no tener crédito que otorgar debido a que lo otorgó indiscriminadamente al sector privado, no pudo compensar esa demanda de créditos en el tema de la vivienda. El pueblo, al ver que no se les iba a otorgar créditos porque no había créditos que otorgarle, la demanda cayó, ya que no iban a comprar una casa que no podían pagar inmediatamente al contado porque esperaban que se les diera el crédito. No podían pagarla inmediatamente y al esperar que se les diera el crédito la iban a adquirir, pero como no se les dio ese crédito, la demanda cayó y entonces la industria inmobiliaria de los bienes raíces, el mercado de los bienes raíces en España cayó. Al no haber demanda de viviendas, la construcción se paralizó, porque si no se compran viviendas, no se construyen. No se va a construir algo o una propiedad, una vivienda, un edificio que no se va a comprar. Se paralizó la construcción. La paralización de la construcción generó desempleo y el desempleo generó que mucho capital humano español se fuera del país, es decir, muchos migrantes españoles se fueron a América Latina en busca de otras oportunidades de empleo, en busca de lugares donde sí se les otorgara o se les diera empleo para la construcción, ya que no había construcción en España porque se paralizó a falta de la demanda de la vivienda, y esto generó una fuga de capital humano muy importante para la industria inmobiliaria en España. Ahora, la tercera clave es la falta de competitividad. Esta es muy importante, la baja en la producción. El artículo señala lo siguiente: uno de los elementos que ha perjudicado mucho a este país ibérico es la falta de competitividad y problemas internos de productividad. Los españoles no están produciendo lo suficiente a precios competitivos para solventar su elevado nivel de vida. Importan más de lo que exportan, señala Albornoz. Una situación muy similar a la de Venezuela, en la que prácticamente todo lo que el venezolano consume se importa y ya no se está exportando petróleo, sino que también se está importando incluso el petróleo. Esto es para hacer un contraste con el tema de Venezuela, pero quedándonos en España, a la vez que explica este economista Albornoz, que dijo esto, a la vez que explica que hay un problema intrínseco relacionado con las normas en las que se sustenta la actividad comercial de ese país. Dice que el mercado laboral es muy inflexible, es fácil contratar pero imposible despedir, las normas laborales son muy estrictas y hay muchos privilegios para los trabajadores, acota. Esta realidad contrasta con potencias económicas como Alemania, que tiene un sistema de producción muy eficiente con sueldos altos, capaz de competir con la misma China. Es justamente por esto que mejorar la productividad más allá del mercado interno y la construcción será el reto de Rajoy frente al anuncio de que la nueva política económica se basará en las exportaciones. Pero aquí hay una contradicción. La nueva política económica de España no puede basarse en las exportaciones porque no hay nada que exportar. Y no hay nada que exportar porque no hay producción. No se puede exportar algo que no se produce. Al haber esa baja en la producción en la empresa, el gobierno se ve obligado a importar insumos que se necesitan para aumentar la producción. Al aumentar la producción se va a poder exportar, pero no se puede exportar mientras no se aumente la producción. Es algo lógico. Por ello el mercado laboral es muy inflexible. Y lo que se puede rescatar de esta situación, lo positivo, es que como lo señala el artículo, tal y como pasa en Alemania, el tema de de respeto a los derechos del trabajador y el tema de las reformas laborales y los privilegios para los trabajadores, las normas laborales son muy respetadas. Esto puede incentivar a que se aumente la productividad, pero a pesar de que haya la intención de aumentar la productividad, no puede aumentarse mientras no haya insumos con que producir. Para que haya insumos se tiene que importar. Una vez que hayan insumos con los que se pueda producir, se va a poder exportar lo que se está produciendo. Pero la política económica de España no puede basarse en exportaciones mientras no haya nada que se pueda exportar. La cuarta clave hace referencia al declive bancario.
Adicional a estos tres elementos aparece un factor que apareció luego de que estalle la crisis, pero que ha ahondado la situación económica del país. Y es que una vez que explotó la crisis, se funcionaron entidades bancarias como Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Rioja, Ávila, Segovia y Layetana, bancos españoles, en lo que se conoció como Bankia. Sin embargo, para Albornoz algunas de las unificaciones se hicieron muy mal. Creyeron que juntando dos bancos buenos con uno malo podían recuperar a la banca. Lo cierto es que las cajas de ahorro que estaban enfermas contagiaron a las demás. Lo ideal hubiera sido funcionar solo las buenas y solo las malas para encapsular el problema. Dice, al final, Bankia fracasó con el miedo de que en España se produjera un corralito. Un corralito son restricciones para que los clientes dispongan de su dinero. Es decir, se les ponen limitaciones a los clientes para que retiren el dinero que depositaron en el banco y se realiza una retirada masiva de depósitos. En este momento fue necesaria la intervención del Eurogrupo, que inyectó 100.000 millones de euros a la economía española, con contribución principalmente alemana. Albornoz asegura que si se quiere mantener la salud del sistema económico español, el camino seguro será que se absorban todos los bancos nacionales de la eurozona en un solo banco europeo que siga las reglas del juego alemanas y su economía ejemplar. Para entender este tema del declive bancario hay que hacernos una pregunta muy interesante. ¿Por qué entregarse a la administración bancaria y financiera de la eurozona? ¿Qué bueno ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas trae esto? Hay que poner el ejemplo de Grecia. Grecia se entregó al paquete de rescate que se le dio por parte de la eurozona y el Fondo Monetario Internacional. Esto generó una dependencia financiera y ahora se ve obligado a extender el plazo que se le dio. De hecho, se le extendió el plazo para pagar la deuda que tiene, a pesar de que se le dio ese paquete de rescate. Lo mismo podría pasar con España. Lo bueno es que si se nacionalizan los bancos españoles, si se unifican, si en vez de tratar de juntar dos bancos para resolver el problema entre esos dos bancos y otros dos aparte, dos buenos y dos malos, en vez de hacer ello para encapsular el problema, como dice este economista, se tienen que unificar todos los bancos, y al unificarse, es decir, que sean administrados por la eurozona, por la Unión Europea, por la Comisión de Administración y Finanzas de la Unión Europea. Al ser administrados por esta comisión, es decir, al nacionalizarse o al europeizarse estos bancos, al depender de la eurozona, podrían verse beneficiados, ya que se les daría un paquete de rescate que permitiera elevar la capacidad financiera de estos bancos en base al presupuesto que se les dio, al capital que le otorgó la eurozona. Pero esto, lo malo que trae es que puede generar una dependencia financiera, ya que el banco, si no compensa con ingresos y ganancias lo que se le dio de la eurozona, lo que se le otorgó en el paquete de rescate, va a seguir dependiendo de la eurozona, porque no tendría dinero con qué compensar el paquete de rescate que se le dio. No tendría independencia, es decir, me prestan dinero y una vez que yo haya generado mi propio dinero con el capital que se me otorgó, ya no dependería del dinero que me prestaron, porque ya tengo dinero con que defendérmelo. Esto mismo pasaría con los bancos. Si no generan ganancias suficientes como para dejar de depender del capital inicial que se le dio de la eurozona, podrían depender financieramente de la Unión Europea, justo como está pasando con Grecia. Y con respecto a que tenga que seguir las reglas del juego alemanas, es decir, tendría que verse subordinado a las normas que impone el país que actualmente, y no es un secreto para nadie, domina la Unión Europea, como lo es Alemania, en la vocería y el mando de la canciller de ese país, Angela Merkel. Pero sí, estas son las consecuencias que podría traer. Ahora, ¿cómo se combinan estos cuatro problemas, estas cuatro claves, es decir, endeudamiento, burbuja inmobiliaria y falta de competitividad y declive bancario? ¿Cómo se combinan estos cuatro problemas para generar la crisis que actualmente hay en España? Todo parte del endeudamiento. Hay que tenerlo muy, muy en claro. Al haber endeudamiento,
el Estado no tiene dinero, debido a que está endeudado, no tiene dinero, y si tiene tendría que utilizar ese dinero para empezar a pagar la deuda, pero no tiene dinero suficiente, y si tiene poco no compensaría todo lo que se le pide, no tiene dinero suficiente para inyectar a los bancos, es decir, para suministrar a los bancos. Por ello hay un declive bancario, no hay dinero suficiente en los bancos, y al no haber dinero suficiente en los bancos, la gente no tiene dinero para retirar dinero que depositó, pero dinero que no tiene un respaldo, que no tiene fondos, porque no hay dinero, digamos, puede que se emita el papel moneda, pero no tendría valor, ya que no hay eh, no hay una capacidad monetaria que lo respalde, porque el Estado está endeudado, no tiene dinero para inyectar a los bancos. Supongamos que llega a tener un poco de dinero, pero ese dinero no podría utilizarlo para el tema de la falta de competitividad en las empresas, porque tendría que utilizar mucho más capital para importar insumos para aumentar la productividad. Ya afectó, ya vemos cómo se combina con el tema del declive bancario para generar la crisis que hay. No hay dinero que suministrar a los bancos debido a la deuda. Al estar endeudado no tiene dinero, porque y si tiene tendría que utilizar el poco dinero que tiene para pagar la deuda en la que actualmente se encuentra. Con el poco dinero que tenga, supongamos, no podría compensar la demanda que hay en las empresas por la falta de productividad. No podría compensar tampoco la cantidad de dinero que se necesita para tratar de aumentar la capacidad financiera de la banca española, es decir, de los bancos. Con esto persistiría el declive bancario. Y con respecto al tema de la burbuja inmobiliaria, no tendría dinero para tratar de recuperar lo que perdió en los créditos que no se le pagaron, o multar a aquellas empresas que no le pagaron esos créditos. Si le llegan a pagar esos créditos al gobierno español, tendría dinero con que respaldar la baja en la producción empresarial, de la producción industrial, corrijo, inyectar dinero a los bancos, suministrar dinero a los bancos para que aumente la capacidad financiera de los mismos, y la gente no tenga que verse en una situación en la que se le ponen restricciones o limitaciones para retirar el mucho o el poco dinero que tiene, lo que se llama en España corralito. Todo parte del endeudamiento. Al no tener dinero con qué respaldar la falta de competitividad en las empresas, la baja en la producción, los créditos que tiene que darle a las personas que demandan viviendas, esperando esos créditos. Si no da créditos, hay baja en la demanda de viviendas, y al haber baja en la demanda de viviendas se para la construcción, y si se para la construcción se genera una fuga de capital humano. Los que trabajan en las constructoras se van del país en busca de otras oportunidades de empleo, y así es como se combinan estos cuatro problemas, partiendo del tema del endeudamiento, que es el, digamos, el punto en torno al cual giran todos los demás problemas actuales de la economía española. Pero ¿cómo afecta el resultado, la combinación de esos cuatro problemas a la sociedad española? ¿En qué se traduce? En desempleo. Esto se traduce en desempleo y también en descontento social. En desempleo porque al haber una falta de competitividad en las empresas, al haber una baja de producción, no tienen nada que producir, y al no tener nada que producir, simplemente la la parte laboral, los empleados de la empresa no trabajarían, y no se les resarciría esas horas en las que no trabajan, no se les resarciría, porque el Estado no tiene dinero para compensar esa el tema de los sueldos. Más bien ha recortado los sueldos en sus medidas de austeridad. Austeridad quiere decir recortar el gasto público para disminuir el déficit fiscal, que es esta situación en la que un Estado gasta más dinero del que recibe, del que gana. El gobierno español se ha visto obligado a recortar los sueldos, a reducir el gasto público, y esto también ha generado el descontento social. El recortar los sueldos, el bajar los sueldos, ha generado las protestas que actualmente hay.
Y así es como se combinan esos problemas para que se vea afectada la producción, lamentablemente se ve afectada la producción empresarial y eso se traduce en desempleo. El tema de la burbuja inmobiliaria, no hay demanda de vivienda, también genera desempleo porque no hay viviendas que construir. En el tema de los bancos, no hay dinero que se pueda otorgar a los bancos y las personas no tienen dinero que retirar ni que depositar, porque al haber una baja en el sueldo, pierde el español, pierde la capacidad o su poder adquisitivo. Y esto incentiva a las compras nerviosas y a la especulación. Todo esto es un tema muy complejo que se traduce en el desempleo y el desempleo se traduce en el descontento social. El desempleo porque al reducirse el sueldo y al no haber dinero con el que se pueda volver a aumentar el sueldo o brindar los beneficios sociales para tratar de compensar el tema del gasto público, simplemente se generan manifestaciones y un descontento social que va creciendo progresivamente. Pero, ¿qué dicen los españoles? ¿Qué opinan con respecto a esta situación? Nadie puede hablar mejor de la crisis que quienes la están viviendo. Aquí, algunas de las visiones de jóvenes profesionales españoles. Saraí Ramírez, de 23 años, que es terapeuta ocupacional, estudiante de antropología social y cultural, dice: la crisis me ha afectado igual que a todos los ciudadanos españoles de economía media. La falta de empleo no me da la oportunidad de emanciparme, por lo que la opción más factible sería salir de España. Pero para ello necesitas invertir dinero, un dinero que no tienes o en caso de tenerlo, valoras mucho más. Yo he decidido volver a estudiar, ya que gracias al asequible y buen sistema educativo español aún podemos permitírnoslo, algo que está cambiando y considero un gravísimo error. En lo referente a la vida social y de consumo, pues nos adaptamos. Básicamente lo que hacemos en mi grupo de amigos es buscar eventos culturales gratuitos en nuestra ciudad, acudir al cine más asequible de la zona, reunirnos en lugares públicos con comida preparada en casa, etcétera. Andrés García, de 26 años, que es trabajador social con posgrado en cooperación internacional, le preguntaron, reporteros de ese portal, revistaclubes.com, ¿cómo te ha afectado la crisis? Y dijo: al terminar mi carrera en la universidad no me ha permitido encontrar un trabajo digno que me permita emanciparme, y en general mi vida ha cambiado en tanto la capacidad de comprarte cosas, salir de vacaciones, salir a comer, ir al cine, etcétera. Ya no puedes hacer todo aquello que te gustaría, además de la incertidumbre de no saber hacia dónde nos dirigimos. Esto es en parte opiniones de los españoles que están viviendo esta crisis. Pero aquí, obviamente, la pregunta que todos los españoles se hacen, todos a los que nos interesa este tema, es: ¿cómo se puede salir de esta crisis? El tema principal pasa por reducir el déficit fiscal. Como ya lo mencioné, es la situación en la que un estado se ve eh, cuando gasta más dinero del que recibe, egresa más dinero del que ingresa. Para reducir el déficit fiscal se tiene que recortar el gasto público. Se tienen que dejar de invertir en el tema de infraestructura, de beneficios sociales. Se tiene que dejar de invertir en el pueblo, en el público, en la gente. Esto genera mucho descontento, pero es algo que se tiene que hacer. Recortar los sueldos también. Esto también es parte, recortar el gasto público, pero no se tiene que exceder en esa medida que se le llama austeridad. No hay que exceder en la austeridad. Aparte de recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal, se tiene que incentivar la inversión. Si se recorta el gasto público, se gasta menos dinero. Y al incentivar la inversión se gana más dinero. Entonces se invierte esa tendencia en la que el Estado gasta más de lo que recibe para recibir más de lo que gasta. Así es como se reduce el déficit fiscal. Se tiene que incentivar la inversión. El diario El País recientemente publicó en su página web un foro, un debate en la que varios economistas hablaban y sugerían formas para salir de la crisis. Y se hacían la pregunta de: ¿para salir de la crisis es necesaria más inversión o reducir los gastos? ¿Cuál es el desafío esencial que deberá asumir el próximo gobierno? ¿Recortar los gastos o estimular la inversión? ¿Qué medidas son las más urgentes y necesarias? Uno de los economistas debatiendo en ese foro dijo: hay que controlar el gasto público, reducir el déficit y la deuda. Herencia de la burbuja del periodo del 96 al 2007, pero el aterrizaje debe ser suave, porque de otra forma la crisis se agravará, pero el tirón debe venir de las economías más saneadas como Alemania. Otro economista dijo algo muy interesante:
Y es que el gasto público, según sus palabras, está sometido a un mercado global, pero la inversión pública es una decisión nacional. O sea que estamos en la contradicción ya vieja entre una economía globalizada y una política nacional. Él se refiere a seguir el patrón de la economía global, del tema del financiamiento y la resolución de deudas de la economía global, o seguir políticas nacionales que tome el gobierno español, formas e ideas que se le ocurran al gobierno español propias para tratar de mejorar su crisis económica. También decía que en el caso español, con el agravante de que la política económica está en parte desnacionalizada, es decir, que no sigue los patrones de la política económica tradicional española, sino de la política económica global. Pero como implosión, es decir, en favor de los CCAA que no se ponen de acuerdo, que como poco aprovechan para obtener réditos políticos. Es muy difícil ahora contener el gasto e invertir a la vez, pero se podría estimular la inversión privada y la compra de deuda pública por una vía negativa, que es penalizando la no inversión, penalizar a quien no invierta en empresas privadas, los capitales ociosos hasta donde lo permite el riesgo de fuga. Pero cómo hacerlo es francamente complicado, pero no creo que imposible, dijo este economista. Entonces hay que incentivar la inversión. Incentivar la inversión va a crear empleo, porque una empresa al invertir en algún proyecto va a permitir que personas se sumen a ese proyecto en el que la empresa está invirtiendo, y al sumarse esa cantidad de personas van a trabajar para hacer que ese proyecto salga adelante y así poder cubrir la demanda de la empresa que está invirtiendo y está pagando por ese proyecto, que va a generar algún servicio y un beneficio para el inversor. Una posible forma de incentivar la inversión sería en el tema de la industria turística. Es algo que hay que tener muy en cuenta en España, que cuenta con atracciones turísticas muy importantes. Incentivar la industria turística puede ayudar a estimular la inversión y a atraer inversionistas extranjeros. Para que todo esto se dé, una vez que se haya creado empleo, es decir, se tiene que crear empleo para que se pueda seguir lo que se llama el modelo alemán. A lo largo de esta nota ha hecho mención al tema de seguir el ejemplo de Alemania, que es una economía muy saneada y es algo muy importante. De hecho, lo mencionó uno de los economistas que debatía en este foro. Dijo, el tirón debe venir de las economías más saneadas como Alemania. Se debe seguir el ejemplo de Alemania, el modelo alemán. Pero ¿cuál es el modelo alemán? El modelo alemán es una economía social de mercado. La economía social de mercado trae libertad económica y equilibrio social. Pero ¿qué es la economía social de mercado en sí? También se le llama capitalismo social, y es un modelo económico que incentiva la libre competencia por la libre iniciativa de crear algo en busca del progreso social y con base en la capacidad económica del emprendedor y su presupuesto. Es decir, se trata en estimular la libre competencia entre emprendedores, que alguno proponga algo que vaya en progreso de la sociedad, que tenga esa libre iniciativa de proponer algo que le genera un beneficio a la sociedad, y al estar estimulado por esa competencia con el otro emprendedor o con los otros emprendedores, pueden ir mejorando la calidad del producto que van a generar. Claro, eso teniendo en cuenta su capacidad económica, su capacidad financiera, su capital inicial para invertir en ese proyecto, y con eso llegar a tener una capacidad económica mucho mayor de la que tenían cuando empezaron en este proyecto. Simplemente se trata de incentivar la creación de algo que mejore la sociedad, una economía libre, que genere un equilibrio social por el beneficio que generaron emprendedores que siguieron este modelo, el modelo de la economía social. Esto también respeta, este modelo, el de la economía social de mercado o capitalismo social, respeta mucho el tema de las reformas laborales, los derechos del trabajador y lo que ya pasa por el aumento de sueldos, los beneficios y prestaciones sociales de un trabajador. Todo esto hace que Alemania tenga la economía que hoy tiene por el incentivo que le da a sus empleados, con base en una economía que promueve la libertad económica, una economía social de mercado. Le da a sus trabajadores la libertad de crear una iniciativa que vaya en busca del progreso social, le genere una ganancia en la empresa, y con ello, con esas ganancias incentivadas por la libre competencia, se va mejorando el producto y se va mejorando y mejorando cada vez más
lo que se quiere crear, y esto genera, al crear un producto mejor cuesta más, y al costar más se gana más dinero. Por ello es que la economía social de mercado es el modelo alemán, y por ello Alemania es una potencia económica en lo que se refiere al tema laboral, y tiene un buen modelo y un buen sistema económico que España debería seguir una vez que se haya creado empleo y hayan empleados que puedan generar esta iniciativa y empezar a trabajar en base a este modelo que es la economía social de mercado. Con esto nos ha quedado una idea muy clara de que la crisis económica en España no es una situación de la que se pueda salir ahorita, y que solamente se podrá erradicar una vez que se apliquen estas medidas que acabo de mencionar, si se llegan a tomar en cuenta por parte del gobierno español, y tener en cuenta que en la unión está la fuerza, y siempre y cuando el sector privado y el sector público trabajen juntos con el gobierno para tratar de desendeudar a España y de buscar modelos e ideas, como por ejemplo el tema de la economía social de mercado, que es el modelo alemán, se pueda eh, acabar con esta crisis y otorgarle dinero al sector bancario, al sector empresarial, al sector inmobiliario, para que puedan generarle un beneficio al pueblo español y volver a generar empleo, que es tan necesario y es el problema actual y más grave de la economía española, porque afecta al pueblo. El pueblo está desempleado, y esto pasará una vez que España se haya desendeudado. Amigos, les habló Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el mundo, y en esta ocasión muy especial para España. Saludos a ese hermoso país, y espero que llegue la prosperidad para una nación que realmente lo merece y que necesita que su economía salga a flote, para que el pueblo deje de verse afectado por esta situación que ha generado tanto desempleo y ha reducido la calidad de vida de los españoles. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.